Repito, ninguna Biblia es mala, ¿sale? Todas son buenas en cierta forma. Lo que tiene que ver mucho es la traducción, cómo el autor está traduciendo las cosas, ¿sale? Una vez estuve platicando con una señora, fui con un amigo a comprar unos tacos. Y estuvimos platicando precisamente de la Biblia. Y salió una señora que decía, entonces, ¿cuál es la mejor Biblia? Y yo le dije, las dos. No hay una buena, pero tampoco hay una mala. ¿Por qué? Porque todo va a depender del autor, cómo está traduciendo la escritura. ¿Sale? Entonces, vamos a ver por qué las Biblias que existen ni son buenas, pero tampoco son malas. Solo es escritura de Dios. El punto es cómo yo como persona me estoy acercando. Eso es lo importante. Entonces vamos a ver que la palabra apócrifo, ¿han escuchado ese término, verdad? Los apócrifos. El término apócrifo quiere decir un escrito que no se conoce su autor, es decir, que alguien lo hizo. Cuando dicen los autores anónimos es porque alguien simplemente lo hizo y ahí quedó. Eso significa apócrifo. Deuterocanónico significa segundo canon. Y este término fue utilizado en 1569 por Sixto de Siena, quien acuñó o dijo los términos protocanónicos, que significa los libros que habían entrado a formar parte del canon hebreo. ¿Sale? Y deuterocanónico, los libros que lo habían hecho posteriormente, no sin problemas, al canon de la Septuaginta. Ahorita vamos a ver esto más adelante. Entonces, el protocanónico, así se le atribuyó tiempo después a todos los libros, ¿sí?, del Antiguo Testamento que nosotros pues tenemos. Y deuterocanónico vendrían siendo los libros, por ejemplo, que la Iglesia Católica tiene. ¿Sale? La pseudoepigrafía o falsa atribución quiere decir, consiste en adjudicar o firmar un documento con el nombre de algún famoso. Yo hago un documento, ¿sale? Y se lo quiero dedicar al hermano Rigo. Y le pongo al hermano Rigo como si él hubiera tenido las aventuras del hermano Rigo. Y yo lo empiezo a hacer, ¿sale? Entonces yo le atribuyo todos los hechos y sucesos al hermano Rigo. ¿Por qué? Porque me cae bien, ¿sí? Aunque él nunca haya hecho nada de eso. Esa es una pseudoepigrafía. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el hermano Rigo es una persona importante en su tiempo, ¿sale? Entonces, yo como mortal, común y corriente, firmaba un documento para que tuviera valor. ¿Cómo le doy el valor? Pues poniendo el nombre de Rigo. Entonces yo le doy valor, pero sin que Rigo lo haya hecho. ¿Sale? ¿Sí me lo estoy dando a entender? Esto es importante, ¿por qué? Porque precisamente es la base, para entonces poder entender y decir, entonces por eso nosotros, los cristianos, no utilizamos los libros apócrifos. ¿Sí? Y la Iglesia Católica sí. Entonces ya cuando nos llegan a preguntar, es que tu Biblia está chueca. No, no es que esté ni chueca ni mutilada. No, no es eso. Entonces, vamos a hablar desde la historia. Eso es lo que nos debe de importar. La palabra aramea, genizará, significa apócrifo, que significa esconder o valer mucho. Es un cuarto al lado de una sinagoga cuya función era guardar los manuscritos de la ley inutilizados por el uso. Ya eran libros que estaban viejos, eran pergaminos que se estaban desbaratando. Entonces, la genizá era un cuartito, supongamos que este era un cuartito. La sinagoga es como un templo, ¿sí? Y había un cuartito que representaba genizá, o donde se guardaban los libros que ya estaban mal. ¿Sí? Eso era la genizá en aquellos tiempos. Era un cuarto donde se guardaban los libros apócrifos o los libros que ya estaban dañados. ¿Sí? Como estos manuscritos eran considerados como sagrados, ya que tenían el nombre divino, el nombre de Jehová, no podían
ser ni destruidos ni profanados. También se atribuyó este término apócrifo a los libros cuya calidad de escritura todavía estaba en discusión. Es decir, para los judíos decía, bueno, el libro de Salmos, ¿será inspiración divina? ¿Sí o no? Y lo tenían como apócrifo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían. Ok, el libro de Deuteronomio, ¿será apócrifo o no? Y lo tenían como en duda. ¿Sí? Esa también era otra forma de poder decir, bueno, es que no sabemos si de verdad el libro que tenemos es de inspiración divina o es un apócrifo. Y como que estaba en esa duda, ¿sí o no? Más tarde, mucho tiempo después, entre algunos escritores eclesiásticos del siglo IV, dicho término, apócrifo, adquiere sentido peyorativo, que es, designa libros cargados de errores que no se deben de leer. Ya el término apócrifo ya es como el que nosotros usamos. Ay, es un apócrifo, no sirve, no lo leas, porque tiene errores o está mal. ¿Sí? Ya en el siglo IV, 400 años después de Cristo. Entonces ya el término apócrifo va cambiando desde un cuartito, ¿sí? Hasta que no sabemos si el libro que estamos utilizando está bien, hasta, ¿sabes qué? No sirve. Ya no hay que tener confianza. Entonces, ¿cómo se juntan los libros? ¿Cómo se junta el canon del Antiguo Testamento? Si usted abre sus Biblias, va a encontrar un índice. Ábralo. Si usted abre sus Biblias, va a encontrar un índice. Dice índice general, por lo menos en la Biblia que tengo, dice Antiguo Testamento, y yo ahí tengo todos los libros de la Biblia hebrea. ¿Sale? Nada más estamos viendo Biblia hebrea. Bueno, estos libros desde Génesis hasta Malaquías, que es nuestro orden, ¿sí? Alguien así los estructuró. Alguien dijo, bueno, yo les voy a dar esta forma, ¿sale? Entonces pero podemos decir, ¿a quién se le ocurrió, a qué personaje, qué iglesia se le ocurrió juntar estos libros y nada más estos? ¿Y por qué no otros? ¿Sí me da a entender? O sea, ¿por qué estos y no, por ejemplo, los de la Iglesia Católica? ¿Sí me va a entender? Entonces, alguien se le llama la Gran Asamblea, que es en el 410 a.C. al 310. Fue una asamblea de sabios creada en la época de Esdras. Si usted abre su Biblia, depende de donde tenga la columna, vas a ver Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, y después viene Esdras. Este Esdras, el que tenemos aquí en la Biblia, Esdras y Nehemías, ¿sí? Es un mismo libro. Este Esdras es el Esdras que está aquí mencionado, ¿sí? Este concilio hecho por Esdras, ¿sí? Recopilaron los libros del Antiguo Testamento que actualmente nosotros tenemos. A este canon se le llamó canon esdrino o canon hebreo, que es el libro o la Biblia del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, ¿sale? Entonces, Esdras dice, bueno, vamos a juntar los libros, porque necesitamos tener pues, nuestros libros, que es lo que Dios hizo desde el principio hasta nuestros días, y necesitamos recopilar la información. Entonces empiezan a buscar y agarrar los libros de sus antepasados. Entonces se forma este canon, el cual nosotros actualmente tenemos. Digo, si ustedes ven en su índice, y no quiero incluso que se salgan de su índice, tenemos desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Pero, ojo, que oficialmente no estará cerrado, sino hasta tiempo después. Alguien dijo, pues Esdras dijo, vamos a rejuntar los libros, pero hasta ahí quedó, no dijo, estos son los libros oficiales.
y vamos a cerrar el canon. ¿Sale? Cabe mencionar que después de Esdras viene un periodo de 400 años. ¿Sale? Un periodo de 400 años de silencio y la formación de muchos textos apócrifos, los cuales explicarán la situación del país social, espiritual y política. ¿Sí? Los libros apócrifos, Judith, Tobías, Macabeos, me van a mí explicar qué es lo que estuvo pasando en el antiguo Israel, su situación social, moral, espiritual, económica, para que yo me dé una idea de cómo estuvieron viviendo. Para eso nos sirven. Entonces, vamos al siguiente. Este es el canon hebreo o la Biblia hebrea. En estos tienen 3 partes, ¿sí? Tienen la ley, que son 5 libros. Si pueden checar en su índice, viene desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Sale? Son 5 libros. Después vienen los profetas y están 2 secciones, profetas mayores o anteriores y profetas posteriores. Y viene Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Sí? Después vienen las escrituras, acá, o los escritos, que son los Ketubim. Y están divididos por, inciso A, los libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job. Después tenemos el B, los rollos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés. C, los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y el último es Crónicas. Así está en la Biblia hebrea. Si yo lo veo aquí, lo voy a ver muy diferente. Porque, por ejemplo, lo que es Esdras y Nehemías, en nuestros libros estaría en otra sección. Y si los contamos, en el canon hebreo son 24 libros. Nosotros tenemos 39 libros. ¿Pero por qué esa diferencia de libros? Porque aquí en el canon hebreo no está separado, por ejemplo, primera de Samuel, primera y segunda de Samuel. En nuestras Biblias sí. Si usted ve su índice, dice primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. En la Biblia de los hebreos no. ¿Por qué? Porque ellos no lo consideraron así. Ellos dijeron, este es el libro de Samuel, órale. Este es el libro de los Reyes, órale. Y este es el libro de Crónicas, y órale. Por eso son menos los libros que tiene la cantidad de conteo. ¿Sí? Son menos libros. Y las secciones son diferentes. Aquí tenemos 3 secciones. La ley, los profetas y los escritos. Jesús hace mención de esto cuando, por ejemplo, la Biblia está dividida en 3 partes. La ley, los profetas y los escritos. En Lucas 24:44, cuando nuestro Señor resucita, dice que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahora, ojo, salmos, ¿a qué sección pertenece? A los escritos. ¿Sí? La Biblia de Jerusalén, en Eclesiástico, en el prólogo 1, dice la ley, los profetas y los escritos que le siguieron. ¿Sí? Este escrito se halla entre el 180 a.C. y el 132 a.C. Es decir, antes de Cristo ya existían 3 secciones. La ley, los profetas y los escritos. ¿Sale? Así está actualmente la Biblia hebrea. Nuestra Biblia pues tiene 5 secciones. La ley, la historia, profetas mayores, profetas menores y los sapiensales. Esos son los 5. Bien, les voy a poner una tablita para que más o menos nos ubiquemos. A nivel histórico, porque esto es pura historia, a nivel histórico, el último profeta
fue Malaquías. Si usted puede ver en su Biblia, en el índice, el último profeta es Malaquías, en cuanto al profeta, ¿sale? Y después, a nivel histórico, también ahí mismo estaba Esdras y Nehemías, que estaban reconstruyendo pues Jerusalén, estaba toda hecha a pedazos, y pues empiezan los deportados de Babilonia a venir otra vez a Jerusalén, ¿sale? Y empieza pues la reconstrucción de Jerusalén. Eso lo pueden ver ustedes en el libro de Esdras y de Nehemías, ¿sale? Ok, entonces muere Nehemías. Bueno, antes de que muera Nehemías, vamos a pasar para acá. Entonces estamos aquí. El último profeta pues fue Malaquías, y a nivel histórico pues Esdras y Nehemías, ¿sale? Entonces, de aquí hasta aquí se le conocen como los 400 años de silencio. No había profetas. Primera Macabeos 9:27 dice que no había profetas, según. Ahorita les voy a decir por qué según. En esos 400 años los judíos habían sido gobernados por el imperio persa, griego, los asmoneos y el último, los romanos, ¿sale? Entonces viene aquí Esdras, como les dije, y se junta un concilio y estaban como, bueno, ¿y cuáles van a ser nuestros libros? Porque necesitamos tener libros. Bueno, y empiezan entonces la gran asamblea, y empiezan, pues vamos a agarrar pues de nuestro profeta Moisés los libros de la ley. No, pues vamos a agarrar los poéticos, Salmos, Eclesiastés, Proverbios y Job. Ok, ahí está. No, pues también necesitamos libros proféticos de la restauración de Israel, pues Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones. ¿Sale? Entonces empiezan a agarrar estos libros y los empiezan a formar y decir, ¿saben qué? Este es nuestro canon hebreo, ¿sí? Supongamos pues que este sea el canon hebreo. Este es nuestro canon hebreo, esto es lo que creemos. Entonces, el canon hebreo se crea a un tiempo después con Esdras. Entonces, tenemos la formación del canon hebreo, ¿sale? Tiempo después, inician los apócrifos, ¿sale? Los apócrifos les había dicho que eran escrituras en un principio que no conocemos el autor. No sabemos quién lo escribió, pero que me está diciendo algo. Ok, está bien. Posteriormente, el apócrifo les había dicho que era como un cuarto donde guardaban los escritos que ya estaban como deshechos o que ya no servían, pero que no los tiraban porque estaba el nombre de Dios y era muy sagrado. Entonces, por ese hecho, que estuviera el nombre de Dios en los escritos, o en la Biblia, no los tiraban y los dejaban ahí guardados, ¿sale? Y posteriormente, el apócrifo ya se toma el término como nosotros lo entendemos. ¡Ay, es malo! ¿Sí? En el tiempo de los judíos no era así, porque ellos decían, bueno, es que no sabemos si de verdad el autor es Moisés, no sabemos si el autor es Salomón, y estaba como que en esa discusión, ¿sale? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, de aquí tenemos los apócrifos, y de aquí hasta acá, cuando nace incluso Jesús, todavía se siguen haciendo apócrifos. Posteriormente, de aquí sigue la línea, y tenemos el inicio del canon de los 70, que es la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Y entonces sigue la línea, y hasta el 167 al 160 tenemos la guerra de los Macabeos, que es cuando ya está con Judas Macabeos, vienen los romanos, los griegos, no, hombre, se hacen pedazos. Y pues Israel es librada, se derredica el templo, Jesús sube a la fiesta que se hace aquí en los Macabeos. ¿Sí me van a entender? Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Entonces vemos que el término apócrifo se atribuía a los libros cuya calidad de escritura todavía estaba en discusión. No sabemos si sí o si no. ¿Sale? Ajá.
Era una duda razonable. Ok, dice el Talmud en Mishnah Yadiyam, nombrecito feo 3.5, dice: todas las escrituras contaminan las manos. Es decir, yo me tengo que bañar para poder estar limpio y no contaminarme. Es una forma de decir. Todas las escrituras contaminan las manos. Y fíjense qué libros pueden contaminar las manos. El Cantar de los Cantares y Eclesiastés contaminan las manos. Antes de yo leerlo, tengo que lavarme porque me va a hacer impuro. Fíjate. El rabino Judá dice: el Cantar de los Cantares contamina las manos. Pero hay una disputa sobre Eclesiastés. Rabí Yosé dice: Eclesiastés, después fíjense lo que dice, Eclesiastés, ¿qué? No contamina las manos, pero hay una disputa sobre él. Cantar de los Cantares. Entonces tenemos el librito de Eclesiastés y el librito de Cantar de los Cantares. ¿Qué hacemos? ¿Los metemos o no los metemos? Así estaban ellos. Entonces, ok, tenemos un problema con Eclesiastés. Y si ellos hubieran dicho: no metamos Eclesiastés ni Cantares, en nuestra Biblia no los tendríamos. ¿Sí? Otro, el Talmud Shabbat 30b. Los sabios también buscaron suprimir. Fíjense, los sabios también buscaron suprimir el libro de los Proverbios. Fíjate, un buen libro. Pero ¿qué buscaban los sabios? Suprimirlos. ¿Pero por qué? Porque sus declaraciones se contradicen entre sí. ¿Y por qué no lo suprimieron entonces? Dijeron, en el caso del libro de Eclesiastés, por ejemplo, no lo analizamos y encontramos una explicación que sus declaraciones no eran contradictorias. O sea, lo que le estaban diciendo a uno, también lo estaban diciendo al otro. Ok, este no se contradice, pero también este. Y dice, aquí también analicémoslo. O sea, porque vamos a quitar a Proverbios. También se buscaba quitar el libro de Ezequiel por contradecir a Moisés. Ejemplo, Moisés decía, el padre le va a heredar el pecado a sus hijos. ¿Y sus hijos? A sus hijos. Ok, ¿qué dice Ezequiel? El alma que pecare, esa morirá. Y allá el pecado del papá ya no iba a pasar al hijo. Si yo lo leo, entonces estoy contradiciendo a Moisés, ¿verdad? Entonces, ese era el problema es que Ezequiel está contradiciendo a Moisés, porque Moisés está diciendo que si el papá peca, el hijo también, y el nieto y bisnieto tataranieto. Y Ezequiel dice, no, ya no va a ser así. Ahora, si el hijo peca, es el hijo. Si el papá peca, es el papá nada más. Pero el pecado ya no se le va a pasar. Por eso lo trataban de quitar. Entonces, ¿había ciertas contradicciones dentro de los hebreos? Aparentemente sí. ¿Y saben por qué no quitaron el libro de libro de Cantar de los Cantares? ¿Sí saben por qué? Porque a un rabino se le ocurrió la brillante idea, no sé si revelación divina, de que decía, es que nos está hablando del amor de Dios para con Israel. Y nomás por ese simple hecho, pues que se quede. Así. ¿Alguien ha leído Cantar de los Cantares? Es cosita el libro de Cantares. Está bonito. Está bonito. ¿Sí? Igual, Proverbios contradecía mucho la escritura. ¿Sí? Sí. Entonces, por lo menos en la escritura, ¿sí? En la escritura del Antiguo Testamento, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, que eran básicamente los libros atribuidos a Salomón, no iban a estar.
y Ezequiel tampoco iba a estar. Entonces 4 libros, al menos del Antiguo Testamento, no iban a estar. ¿Pero qué hicieron los sabios? Vamos a analizar el por qué. ¿Cuál es la razón? O sea, ahí los tenían, sí, pero una cosa es tenerlos y otra cosa es aceptarlos. Ese era el asunto de ese tiempo. ¿Hay alguna duda de aquí? ¿Está claro cómo el lodo? Entonces, vamos a seguir. Entonces tenemos los libros mencionados del Antiguo Testamento. Cuando leemos, dice por ejemplo, el libro de las guerras de Jehová, el libro de Yashar, los hechos de Salomón, crónicas de Samuel el vidente, crónicas del profeta Natán, libro de Gad, libro de Ido, las profecías de Agías, las memorias de Nehemías, salmos de David y carta de los reyes de las ofrendas. Todos esos libros, ¿sí?, son mencionados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no los tenemos? No lo sabemos. Pero otra vez, posiblemente Esdras dijo, vamos a ocupar estos y estos. Sí, pues los vamos a ocupar porque necesitamos tener un canon, necesitamos tener un representante. Es como decir, creo en Dios, pero ¿cómo sabes que estás creyendo en Dios? ¿En base de qué? Entonces, si yo no tengo una evidencia palpable o escrita, ¿yo cómo sé que incluso estoy haciendo bien las cosas? ¿Cómo sé que estoy adorando a mi Dios? Entonces, Esdras, con el concilio o la gran asamblea, dijeron, no, necesitamos un libro. Necesitamos establecer como que ciertos libros que son pues de inspiración. En el tiempo de Esdras, el canon se cierra y empiezan otros libros apócrifos. Por ejemplo, primer y segundo libro de Adán y Eva. Fíjate, en aquel tiempo no existía papel y lápiz, existían piedras, pero todavía la escritura como tal no se había desarrollado en el tiempo de Adán y Eva. Tenemos el testamento de Adán, el libro de los jubileos, tenemos la asunción de Moisés. Este libro se hace mención en Judas, en nuestro libro, en nuestra Biblia. Tenemos el primer libro de Enoc, que también Judas hace mención. Segundo y tercer libro de Enoc, martirio de Isaías, salmos de Salomón, el testamento de los 12 patriarcas, el Génesis apócrifo, testamento de Abraham, carta de Aristias, ascensión de Isaías, odas de Salomón, libro de Noé y cartas de Jeremías. Estos libros surgen después de que Esdras dice, ¿saben qué? De aquí para allá, ¿sí?, ya no es escritura inspiracional, ¿sí? Pero el canon todavía no se cierra. Es como, ¿saben qué? Estos nada más son nuestros, de aquí para acá, son solo nuestros libritos. Pero, ¿qué tiempo después los judíos trataban de quitar? Proverbios, por ejemplo, Eclesiastés, Cantares y Ezequiel. Tiempo después los trataban de quitar porque no sabían si sí o si no. Nomás Ezequiel, Esdras dijo, pues vamos a juntarlos y va a ser. Y nadie dijo nada, ¿sí? Tiempo después como que quisieron reeditarlo. Entonces todos estos apócrifos empiezan a salir cuando muere Esdras. ¿Sale? Si no está claro me dicen, hermano, no entendí. Cantos o alabanzas. Ahora es un canto o una alabanza. Ajá. Seguimos. Después tenemos los apocalipsis, apócrifos. O sea, no tan solo hay escritos, sino también hay apocalipsis. El apocalipsis de Adán, de Abraham, de Moisés, Elías, Daniel, Baruch, Zorobabel, Esdras, Sadrach, Sofonías, Gabriel, de Lamec, el testamento de Ezequías o apocalipsis de Ezequías. ¿Por qué? Yo les había dicho, voy a regresar tantito, en el primero, que la pseudoepigrafía es una falsa atribución que consiste en adjudicar o afirmar un documento con el nombre de alguien, ¿sí? Es decir, yo hacía una historia o vivía una historia o narraba una historia de aquel tiempo, ¿sí?,
Y yo se lo adjudicaba a la hermana Nedina como la heroína. Aunque la hermana Nedina nunca hubiera hecho eso. Pero la hermana Nedina era alguien importante. Pero que era importante porque supongamos que era diplomática. Y hasta ahí. Pero yo estoy viendo y poniendo a la hermana Nedina como una guerrera. Una guerrillera. ¿Sí? Entonces yo adjudico ciertas propiedades a la hermana como que es vengativa, como que es vengadora y es diplomática. Entonces empieza la leyenda de la hermana Nedina. ¿Sí? Esa es una pseudoepigrafía. ¿Me doy a entender? Algo así. Ajá, sí. Entonces, pero yo lo adjudico a alguien que es famoso. ¿Para qué? Para que la obra que yo estoy haciendo adquiera renombre. Exacto. Entonces, si yo me pongo a ver así, el Apocalipsis de Adán, en realidad nunca Adán escribió un libro, pero a alguien pues le gustó el nombre de Adán, porque Adán pues fue el primero, recibió la revelación de Dios, era hijo de Dios, estaba cerquitita de Dios. Entonces yo empiezo a escribir y digo, no es que Adán, es el mero mero. Ese es el Apocalipsis de Adán. Y empiezo yo a leer a Moisés, y veo las circunstancias en que estuvo Moisés, y empiezo entonces a escribir mi cuento de Moisés, y ahí está, el Apocalipsis de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿cómo era? ¿Cómo era el carácter de Moisés? Era cosa. Era Señor, que se abra la tierra y que se los trague. Así era muy. Entonces, pues, yo utilizo la literatura apocalíptica y pongo a alguien que esté a esa altura apocalíptica. ¿Sí me da a entender? Ya después, si Dios lo permite, vamos a ver las formas literarias que tiene la Biblia para poder interpretarlo mejor. Pero si yo lo leo así, voy a decir, no, pues es que no, yo no creo que lo haya escrito Moisés, el Apocalipsis de Daniel, no. Simplemente es que yo escribo y se lo atribuyo a alguien. No, siríaco es es un idioma arameo. Seguimos. Entonces les decía que ya tenemos un canon. El canon hebreo sin apócrifos, ¿sale? Está de este lado. Entonces de este lado tenemos un canon que Esdras hace, compila y dice, este es nuestro libro. Y en este pues están los 24 libros. Los libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. ¿Sale? Bueno, en nuestra Biblia normal son 39. Con los judíos son 24. ¿Por qué? Porque los judíos no dividen primera y segunda de Samuel. Simplemente es Samuel. Nosotros tenemos dividido primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Y ellos no. Así nomás, Samuel, Reyes, Crónicas. ¿Sale? Y demás libros. Entonces, ya está establecido en Israel la Biblia hebrea, básicamente la que nosotros tenemos, ¿sale? Pero pasan los años y viene Ptolomeo II y le dice a su bibliotecario que estaba en Alejandría. ¿Alguien ha escuchado la biblioteca de Alejandría? ¿Qué era la biblioteca de Alejandría? ¿Cómo era considerada en aquel tiempo? Era considerada la biblioteca más grande del mundo en aquel tiempo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en esta biblioteca existían todas las culturas o todos los libros de las culturas de ese tiempo. Entonces, Ptolomeo y todos los reyes dijeron, sobre todo ya con Ptolomeo, le dijo a su bibliotecario, ¿sabes qué? Necesito la Biblia de los hebreos. Y no la tenemos que tener en griego, porque nosotros hablamos griego,
no hablamos hebreo. Órale. Entonces, hay una leyenda que Aristias, desde acá, desde Alejandría, desde aquí, ¿sí? Desde aquí, que está Alejandría, le escribe una carta al sacerdote y le dice, ¿sabes qué? Nuestro rey Ptolomeo nos pide una copia o una traducción, vamos, de la Biblia de Moisés del hebreo al griego. Excelente. Bueno, pues envían a 72 ancianos de Israel hasta Egipto y los meten en 72 casas y solo se escribe o solo se traduce en ese tiempo la ley, los 5 primeros libros de Moisés, que fue en el tiempo de 285 al 246. En esos 41 años se traduce del hebreo al griego la Septuaginta. Pero esta Septuaginta se le agregan los apócrifos. ¿Sí? Aquí ahora al canon alejandrino, así se llama, la Biblia griega, ya se le adjudican o se le añaden los apócrifos. ¿Sí? Entonces ya tenemos 2 cánones. El canon hebreo y el canon alejandrino. Tenemos un canon que no tiene los apócrifos y otro que ya los tiene. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo, Biblia hebrea, no tengo los libros apócrifos? ¿Y por qué la Biblia Septuaginta sí los tiene? Yo les había dicho de que los apócrifos me van a hablar a mí de la situación histórica, social, cultural de Israel. Por eso está, por ejemplo, primera y segunda de Macabeos. De hecho, hay hasta cuarta de Macabeos. Me va a hablar de Judith, me va a hablar de Tobías. Y estos libros históricamente a mí me hablan de cómo los reyes, los romanos, los griegos, los asmoneos estuvieron oprimiendo a Israel. Entonces yo como judío lo que voy a hacer voy a hacer un escrito que levante el patriotismo de mis compañeros judíos para que se levanten en armas y que no se sientan menos. Si usted lee por ejemplo Judith, así es. Judith es un libro altamente patriótico que levanta el alma. Si usted lo lee, entonces ¿sirve para eso? Sí sirve. Pero hay que entender en qué momento fue escrito y por qué. Ese es el chiste. Entonces, ¿por qué Esdras, por qué el canon hebreo, o por qué mi Biblia no tiene los libros apócrifos? Porque sencillamente fue cerrado por Esdras. Y dijo, de aquí para acá, solo son estos libros. Y de aquí para acá, pues ya no se va a agregar nada. Entonces, el problema fue de que aquí para acá vienen las guerras de los judíos, vienen otros escritos. Por eso los judíos ya no los agarraron como una autoridad divina. ¿Por qué? Porque de aquí a acá ya no vale, solo de aquí para allá. Es decir, que si Esdras hubiera vivido en el tiempo de Macabeos, el canon hebreo sí lo hubiera tenido. Pero como fue tiempo después, la guerra de los Macabeos, fue tiempo después, pues ya no lo agrega. ¿Por qué? Otra vez, porque dijeron, de aquí hasta allá, no, ya no se va a agregar nada. Ni Judí, ni Macabeos, ni Bel y el dragón, etc. ¿Por qué? Porque solamente el concilio o la gran asamblea es de aquí hasta acá nada más. De aquí para acá, todo lo que quieras, pero de aquí para allá, nada.
Entonces por eso los libros apócrifos no los tenemos nosotros. Pero sí los tienen el canon alejandrino, o lo que a futuro, tiempo después, sería la Biblia católica. Tiempo después. Porque de la Biblia Septuaginta viene la traducción a la Vulgata Latina. Y en la Vulgata Latina sí están los libros apócrifos. Y de la Vulgata Latina pues ya se traduce al español a ya las Biblias que tenemos actualmente de las Biblias católicas. Por eso les dije en un principio, ¿son malas las Biblias? No, no son malas. ¿Son buenas? Sí. ¿Tienen errores? Sí. Todo va a depender de yo, ¿qué canon estoy usando? O estoy usando el canon hebreo o el canon alejandrino. Otra vez, ¿son malos? No, pero yo debo de entender el contexto. ¿Por qué? Porque incluso en la Biblia hebrea me trataban de quitar Proverbios, Cantares, Eclesiastés y Ezequiel. Tiempo después, ya en el tiempo, después de Jesús casi. O sea, después de Jesús, como en el año 90, en el año 90 dijeron, vamos a sacar a Proverbios, vamos a sacar a Eclesiastés, vamos a sacar a Ezequiel. ¿Por qué? Porque ensucian las manos. Dijeron, no, vamos a entender por qué. Entonces, cuando se cierra el canon hebreo, ya nadie le puede agregar o quitar, aparentemente, sobre todo agregar. ¿Por qué? Porque para los judíos fue ley el canon que cerró Esdras. ¿Me doy a entender? Por eso tenemos estos dos cánones ahora. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en la Biblia Septuaginta tenemos los libros Tercero de Esdras, Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Epístolas de Jeremías, Primera al Cuarto de Macabeos, Odas de Oración de Manasés, el Himno Matutino y los Salmos de Salomón. Todos esos libros están en la Septuaginta. ¿Sí? Tiempo después, les decía, al principio se tradujo la pura ley. Y cuando nace Jesús, se termina de traducir los demás libros. Del hebreo al griego. ¿Sí? Tiempo después. Entonces tenemos, básicamente, otra vez, tenemos el último profeta que fue Malaquías, y tenemos a este señor que cierra el canon. Aquí dice, este es nuestro canon hebreo. ¿Sale? Estos son nuestros libros. Perfecto. Y de aquí hasta acá. Después viene el canon de la Septuaginta, tiempo después, y hasta aquí nada más. Y entre aquí y aquí, los libros apócrifos. ¿Sí? Es decir, que pasó un tiempo de que Esdras cierra el libro, vamos, hasta aquí. Pasa un tiempo y dice, no, pues es que ya no hay inspiración divina. Y encontramos los 400 años de silencio y según Macabeos, no había profeta en la tierra. Según. Yo le pongo según. Y después están los imperios persa, griego, moneo y romano. ¿Sí? En esos 400 años Israel es bombardeada por todos lados. Vamos a ver por qué les pongo según no hay profeta. Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado un ángel, no resistamos a él. Y los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Las eminencias, los doctores de la ley. No tan solo de la ley, sino de los profetas y los escritos. Los saduceos no creían en los escritos y profetas, solo la ley de Moisés. ¿Sí? Los fariseos sí creían, porque creían en estas tres partes de la Biblia.
Ahora, el periodo del silencio tradicionalmente se ha considerado del comienzo de la muerte de Malaquías hacia el siglo IV antes de Cristo y termina con la misión de Juan el Bautista en el siglo I, ¿sí? O sea, cuando muere Malaquías hasta que muere Juan el Bautista, ¿sí? Según Macabeos dice que no había profeta. El problema es que Macabeos se escribe casi 170 años antes de Cristo. Ese es el problema. Es decir, de Macabeos para atrás, ¿qué había? Y el problema es que Macabeos solo tiene un periodo de tiempo en la historia. Pero cuando nace Jesús, nace en el año 4 antes de Cristo. Y esto lo agarro de la Escritura. En Lucas 2, 25 al 28 dice, Simeón que tenía el Espíritu Santo, ahora ojo, todo el que tiene el Espíritu Santo es profeta. Ese es el punto, que dentro de la cosmovisión judía es, si tiene el Espíritu Santo es profeta, de acuerdo a Joel 2.28. Lucas 2.36 dice que una profetisa, y la profetisa se llamaba Ana. Al menos ya hay 2 profetas. Todo esto antes de que Juan iniciara su ministerio. Entonces ya en el tiempo entonces en esos 400 años sí había profetas. Al menos 2. Entonces ya nada más hay que ver cuando dice Macabeos que no había profetas en la tierra, qué periodo histórico está mencionando. Pero esto nomás lo pongo para que podamos entender un poquito más, porque dicen es que hubo 400 años de silencio, no necesariamente. Porque dice, y digo, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel es el que trae la palabra. Ese es el problema, que el ángel siempre va a traer la palabra al profeta. Por eso dice, si un espíritu le ha hablado a un ángel, no le resistamos. Ya nos estamos metiendo en cómo están viendo las cosas los judíos. ¿Sí me da a entender? Por así decirlo. ¿Eh? Sí. Sí. El saduceo viene del sacerdote. No, el sacerdote, el saduceo significa Sadoc. Y era un grupito religioso que habían agarrado ese nombre, Sadoc, de un sacerdote del Antiguo Testamento, que Dios le promete a Sadoc que iba a tener descendencia y que pues su sacerdocio no iba a cambiar, o sea que iba a permanecer. Entonces se reúne este grupito y dice, pues nosotros somos los sadoquitas, así. Sí, bueno, y en estos 400 años sí salen un montón de cosas que sería bueno estudiar, no ahorita. ¿Por qué? Porque de esos 400 años aprendemos una barbaridad. Pero no es el punto. El punto aquí es, ¿qué onda con los escritos que ya vimos? Vimos que habían apocalipsis por todos lados, que habían escritos por todos lados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo práctico de 2 Timoteo 3:16. Esto se escribe 66 años después. Ajá. Sí, y sí existe el riesgo.
Mira, y a lo que voy es a esto, miren. Otra vez regreso. A ver, ¿dónde no estorbo? El término apócrifo se atribuye a los libros cuya calidad de escritura todavía estaba en discusión, ¿sale? O sea que yo no sabía si de verdad este libro pues era fiable. ¿Sí me doy a entender? Antes, y les decía, hay que entender el término apócrifo. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, este término apócrifo se atribuye a los libros cuya calidad de escritura todavía estaban en discusión. Y les pongo un ejemplo. Todas las sagradas escrituras contaminan las manos. ¿Cómo que las sagradas escrituras contaminan las manos? ¿Sí? No. Todas las sagradas escrituras contaminan las manos. Y nos da dos sagradas escrituras, a lo que es para nosotros. El Cantar de los Cantares y Eclesiastés dice, contaminan las manos. ¿Qué es eso? Que yo antes de poder leer tengo que sumergirme, tengo que bautizarme de acuerdo al rito judío, porque si lo leo, yo ya me estoy ensuciando. ¿Sí me vas a entender? Sí, porque si no, yo ya estoy sucio, más sucio. Entonces tengo que yo estar limpio para cuando me esté leyendo Cantar de los Cantares o Proverbios, pues no me manche más. Porque el hecho de leerlos, yo ya me estoy ensuciando. Eso es lo que decían. Pero dice, el Rabino Judá dice, el Cantar de los Cantares contamina las manos. Pero hay una disputa sobre Eclesiastés. El Rabí Yosé dice, Eclesiastés no contamina las manos. Pero hay una disputa sobre el Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Yo les quité como 10 hojas más, porque llegaron a un acuerdo o a un consenso de por qué Eclesiastés no contamina las manos. ¿Sí? Esto ya es un resumen. Entonces dijeron, ok, entonces Cantar de los Cantares no contamina las manos, pero Cantar de los Cantares sí, Eclesiastés no. ¿Sí? Hubo una disputa entre ¿sí será o no será? Ese era el punto. O sea que para ellos todavía no estaba tan cerrado el canon. ¿Sí? Para ellos como tal todavía no estaba cerrado. Se cierra tiempo después, mucho tiempo después. Pero vamos a seguirle otra vez. Los salmos también buscaron, los sabios también buscaron suprimir ¿a qué libro? El de Proverbios. Y si hemos leído Proverbios, es una chulada. Pero los sabios dijeron, vamos a quitarlo. Vamos a quitar a Proverbios. Así, a la brava. Porque sus declaraciones se contradicen entre sí. O sea, ellos los quitaban porque había un porqué. No nomás porque se le ocurría. Había una razón. Ese es el punto, había una razón. ¿Y por qué no lo suprimieron? Después pregunta. Dijeron, en el caso del libro de Eclesiastés, no lo analizamos y encontramos una explicación de que sus contradicciones no eran contradicciones. Entonces, ¿qué hicieron? Es que Eclesiastés tiene errores. A ver, vamos a estudiar Eclesiastés. Y dijeron, no encontramos. Y después dice, aquí también analicemos porque Proverbios aparentemente lo vamos a quitar. También se buscaba quitar el libro de Ezequiel por contradecir a Moisés. Y les decía, Moisés decía, el pecado del padre va a pasar al hijo, al nieto, al bisnieto y ni modo. Ezequiel dice, no, el alma que pecare, esa va a morir. Si el papá peca, es el papá. Y si el hijo peca, es el hijo, nada más. Entonces yo como profeta estoy contradiciendo a Moisés, porque Moisés está diciendo, el pecado, el papá se lo hereda a su hijo, y así se la lleva al hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Y Ezequiel dice, no, ya no va a ser así. Por eso también lo trataban de quitar.
Y les decía, ¿por qué no quitaron a Cantar de los Cantares? Porque decían, es que es la representación que Dios tiene, o su amor que Dios tiene hacia Israel. Y dijeron, ay, sí es cierto, y lo dejaron, nomás por eso. Nomás por eso, Mario, lo dejaron a Cantar de los Cantares, nomás porque dijeron eso. Se supone. Pero lo que quiero que veas es el por qué. Ajá. Entonces, todavía estos libros, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que son los libros de Salomón, estaban como que sí será o no será. ¿Los dejamos o los sacamos? Y tenían ese problema. Por eso, sí, ¿ocurre el riesgo? Sí ocurre. Aquí el punto es lo que hicieron estas personas. Analicémoslo también. ¿Sí? Por eso aquí otra vez dice, en el caso del libro de Ezequiel, no analizamos y encontramos una explicación de que sus declaraciones no eran contradictorias. Ese era el punto, que estos tipos se encerraron. Un tipo, para el de Proverbios, se quedó casi 6 meses encerrado, viendo si se contradecía o no se contradecía. 6 meses encerrado. Fíjate. Y después dijo, ¿saben qué? No se contradice por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. O sea, lo que quiero que veas es que había una razón, sí. Ok, que el ángel me está diciendo, es que este es el testamento del Señor. A ver, ¿por qué? O sea, ¿puede aparecer un ángel? Sí. Y tenemos una religión que así lo ha hecho. Los mormones. Se le aparece el ángel Monori a Joseph Smith, y yo soy el ángel Monori, mi iglesia desapareció, y contigo se va a restituir, y bla, bla, bla. Ya están las planchas de oro, que pesaban 1 tonelada cada una. Y bueno, un relajote. Y ahí tenemos a primera Monori, segunda Monori, Nefti, primera de Abraham, segunda de Abraham, todos esos. Y Mario. Pero bueno, el punto aquí es que tenemos 2 cánones. ¿Sí? Ya la historia pasa. Tenemos el canon hebreo, que es el que nosotros tenemos. Y después tenemos el canon alejandrino. ¿Sí? Con el canon alejandrino pues pasa un tiempo y empezaron a meter estos apócrifos. ¿Por qué? Porque para ellos era ley. Por la parte histórica. No. El canon alejandrino viene de aquí, de Alejandría, de Egipto. Viene de Ptolomeo. Ptolomeo era un rey que tuvo una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo en aquel tiempo, y les dice, ¿saben qué? Yo quiero una Biblia hebrea, traducida a mi idioma. Órale, Simón, carnal. Entonces agarra Aristias aquí y manda una carta aquí, y le dice que el rey de acá ocupa una Biblia, un canon hebreo, pero traducido al griego. Simón, manda 72 ancianos, rabinos, y lo empiezan a traducir, aquí está. Y nos traducen la ley, nada más. Y a tiempo después vienen añadiduras de los profetas y los escritos. Hasta aquí está todo claro. Claro como el lodo. Entonces, tenemos esta parte pues de que el último profeta es Malaquías. Ya no hay profecía básicamente, y viene Esdras y Nehemías. Vienen 400 años de un aparente silencio, pero en realidad no contamos con libros históricos. Ahorita vamos a ver. Entonces les decía, según Timoteo 3:16, esto se escribe en el año 66 después de Cristo. ¿Sí? Ya Pablo está en las últimas, para el 68 ya le van a dar cuello. Y dice, quiero que vean si hay alguna diferencia en el texto. Dice, toda escritura es inspirada
divinamente y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál? Pero es lo mismo que decir Dios. Ahí abarca la deidad. ¿Seguro? Yo les estoy, ahora sí que es una traducción del griego al español. Otra vez, dice, toda escritura es inspirada y toda la escritura es inspirada. ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿Qué diferencia hay? Sí. El problema es esta, la letra o la partícula la, porque cuando yo estoy diciendo la, yo ya me estoy enfocando a un determinado grupo de libros. Ejemplo, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo estoy diciendo que ya hay un número determinado y que no entra nada más. ¿Sí? Cuando digo toda escritura, es que al menos no tan solo es esto, sino también hay otros libros que, yo ahorita les voy a pasar esa diapositiva, también hay otros libros que no están aquí, pero que están acá. Recordemos que no había Biblias en aquel tiempo así, había pergaminos. Ahora, ojo, el canon cristiano o el Nuevo Testamento no había sido terminado en el tiempo de Pablo. Lo que estaba finalizado, por así decirlo, era el canon hebreo. Entonces Pablo, cuando nos está hablando de la escritura, es del canon del Antiguo Testamento. Ese es el que aparentemente estaba cerrado o finalizado. Y digo aparentemente. ¿Por qué? Porque el término escritura implica que esto es palabra de Dios, pero también los demás escritos. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no? Les voy a pasar la otra diapositiva. Y esto se escribe en el 66. Les voy a pasar otra. Por ejemplo, aquí. En Judas 1:14, Santiago utiliza a Judas para esto. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, ve aquí el Señor viene con muchos millares de sus santos y para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Por qué Judas agarra un libro apócrifo, considerado a nosotros apócrifo, y saca una teología de ahí? Y eso lo encontramos en Primera de Enoc 1:9. Lo que está diciendo es justamente lo que está en Primera de Enoc 1:9. Mirad, él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, los cuales ellos han perseverado, cometido de todas sus palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hecho contra él. Es exactamente lo mismo. El Señor viene y va a acabar con todos los malos. Pero la pregunta es, ¿por qué Santiago agarra una escritura que aparentemente para nosotros es apócrifa? ¿Me doy a entender? Y les voy a poner otro ejemplo. Nuestro Señor también agarra un apócrifo. Cuarta de Macabeos, versículo 7-19. Dice, en Mateo 22:32, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ojo. Pero la base textual se encuentra en Éxodo 3:6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hasta ahí. Tiene toda esa similitud. Pero Mateo, Marcos, Lucas le agregan que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Esta expresión nunca ha existido, no existió en Éxodo, pero en Cuarta de Macabeos, que se escribe, y hay una fecha de primero después de Cristo hasta el año 50 después de Cristo. Dice, seguros de que en Dios no mueren, como no murieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sino que viven en Dios. Igual, Cuarta de Macabeos 16:25, ellos mismos estaban convencidos de que quienes mueren por Dios, ¿qué dice? Viven. Para Dios como Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas. Solo en esta de Macabeos está bien la fórmula donde aparece Abraham, Isaac y Jacob y todavía dice viven con Dios. Quiero decirles que Macabeos se escribe a lo más a tardar al 50 después de Cristo. Y Mateo en el 80 después de Cristo. ¿Cuántos años hay de diferencia? 30 años aproximadamente. Recordemos que en aquel tiempo todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba cerrado. ¿Sí? Se cierra en el 90, 95 con el Apocalipsis de Juan. ¿Sí me va a entender? Otra vez, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y Cuarta de Macabeos dice, seguros de que en Dios no mueren. ¿Notan lo que está diciendo igual a Jesús? Tal vez con otras palabras por la traducción, pero con Jesús está diciendo que es un Dios de vivos, como no murieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sino que viven en Dios. Entonces, ¿estamos notando como esa similitud de palabras? ¿Por qué? Porque en Éxodo, de donde Jesús se basa, no existe viven en Dios. Si usted va a Éxodo 3:6 no va a encontrar esa palabra, solo Abraham, Isaac y Jacob, nada más. Entonces Jesús se agarra de un apócrifo, repito, para ellos apócrifo no es como nosotros lo entendemos, ¿sí? Apócrifo para aquellos tiempos era que si el manuscrito era bueno o era como que dudoso. Recordemos entonces cómo dudaron de Proverbios, cómo dudaron de Eclesiastés, cómo dudaron de Ezequiel, porque contradice. Entonces Jesús como rabino está interpretando el texto de Macabeos. Claro que su base es Éxodo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Macabeos añade que Dios es Dios de vivos. Los judíos en Israel aceptaban en el tiempo de Cristo, fíjate, todos los libros protocanónicos como sagrados. Protocanónicos, todos los libros del Antiguo Testamento, o los libros que tenemos actualmente, ¿sí? Incluso conocían y, ¿qué dice? Usaban los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son los deuterocanónicos? Los que están fuera del libro, o los que ya no fueron parte del canon. Ahora, los judíos alejandrinos, los que están acá en Egipto, los que tradujeron la Septuaginta, supongamos que esta es la Septuaginta porque de hecho es la base, la Biblia católica es la base de la Septuaginta, ¿sí? Repito, viene el texto de los 70, después viene la Vulgata y después viene la católica, ¿sí? Con la cristiana es la Biblia hebrea y después la cristiana, la que nosotros tenemos, así. Entonces, ¿los dos cánones son buenos? Pues sí, pero dice, los judíos alejandrinos en cambio consideraban como canónicos
no solamente los libros protocanónicos, sino también los deuterocanónicos, tal como encontraban en la versión de los 70. Ahora existen dos cánones, el hebreo, que posteriormente sería el que nosotros usamos, el cristiano, y el alejandrino, posteriormente traducido a la Vulgata latina. Y después de ahí, la que todo católico pues tiene en su casa. ¿Está claro? ¿Ya se confundieron? ¿Ah? Entonces hay dos cánones. ¿Los dos cánones son buenos? Sí. Pero todo va a depender cómo nos estamos acercando. Ese es el problema. Ya que se acabamos. ¿Qué onda con el purgatorio? Segunda de Macabeos 12:39 dice: dado que el tiempo apremiaba a los soldados de Judas, salieron el día siguiente a recoger los cuerpos de los que habían caído en la lucha, con el fin de sepultarlos junto a sus parientes en los sepulcros de sus antepasados. Pero entonces encontraron que debajo de la ropa de los muertos había objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, cosa que la ley prohíbe a los judíos. De esta manera se hizo evidente que la causa de su muerte, ¿cuál era? Agarrar el anatema. Todos bendijeron al Señor, el juez justo, que pone en claro aquello que quiere descubrirse, y le suplicaron que les perdonara todo pecado, ¿qué dice? Cometido. El esforzado Judas exhortó a todos a que se mantuvieran limpios del pecado, puesto que con sus propios ojos acababan de ver cómo algunos habían caído en lucha por causa de su pecado. Y si nos ponemos a pensar, este cuadro se relaciona con Josué capítulo 7, cuando es derrotado con Jai. ¿Por qué fue Israel derrotado con Jai? ¿Quién ha leído el Antiguo Testamento? Porque agarraron del anatema. ¿Y por qué perdimos? Y ahí está Dios, es que pecaron. Sí. Y va y a ver, y al Espíritu les mostró quién había pecado. Y le dice, pues fue fulano. A ver, hijo, háblanos claro. No, pues que sí, mira, esto es lo que yo agarré. Ah, pues cuello. Y después ya pidieron perdón y se limpiaron. Es el mismo relato. Si lo ponemos así en comparación, es el mismo relato. ¿Qué hicieron los judíos? Agarraron del anatema y murieron, porque agarraron del pecado. ¿Sí? Seguimos. Después hizo una colecta entre sus soldados, reunió 2,000 dracmas que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Hizo así una acción recta y noble con el pensamiento puesto en la resurrección. Pues si él no hubiera creído que aquellos soldados muertos iban a resucitar, habría sido innecesario y superfluo orar por ellos. Pero, como estaba convencido de que a quienes mueren piadosamente, otra vez, pongan atención a esta palabra, a los que mueren piadosamente, les está reservada una gran recompensa. Ordenó que se hiciera este sacrificio para que a los muertos les fuera perdonados sus pecados. Ok. Hay que entender varias cosas. Número 1, la familia macabeana era una familia sacerdotal. Es decir, sabía perfectamente la ley. Esto nos dice 1 Macabeos 2:1. O sea, todo sacerdote, todo levita se sabía la ley de pi a pa. Y al momento de saber toda la ley, sabe lo que sí va a hacer y lo que no va a hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, en la ley de Moisés, sobre todo en la sección de Levítico, no existía
en la sección de sacrificios una ofrenda por el pecado para los muertos. No había, si usted lee el Levítico, y lo vamos a llegar a leer, va a ver que sí, no va a encontrar usted una ofrenda. Y hay como 8 clases de ofrendas. Hoy está la ofrenda del cereal, está la ofrenda por el pecado, está la ofrenda por la amistad, está la ofrenda por un montón de cosas. Pero una ofrenda por el pecado no está. Y sobre todo, para los muertos. 2. Ofrenda por los muertos es igual al bautismo por los muertos, que sería 1 Corintios 15:29. Ambos están basados en la obra intercesora de alguien, logrando así que el muerto pase a un lugar mejor. ¿Qué estaba haciendo Judas Macabeos? Vamos a hacer una colecta, porque Judas Macabeos estaba creyendo en la resurrección, ¿sí? Entonces, al momento en que Judas cree en la resurrección, agarra una colecta, pongan su dinero, y lo que se junte, 400 dracmas creo, lo enviamos a Jerusalén, compramos una oveja, y hacemos sacrificio expiatorio por todos los que se murieron, ¿sí? Para que estos puedan resucitar. Lo mismo es con el bautismo de los muertos que practica el mormonismo. Se murió una persona y no sabemos si se va a ir al cielo o al infierno, quién sabe dónde esté. Entonces yo me bautizo por Emiliano Zapata para que se salga de ahí y me sumerjo en el nombre de Emiliano Zapata, y Emiliano Zapata pues ya se va al cielo. Ese es el bautismo por los muertos, porque él no se bautizó a Zapata, por poner un ejemplo. ¿Sí me va a entender? Entonces yo me vuelvo un intercesor por Zapata para que ya se vaya para allá. Entonces Judas Macabeos estaba siendo un intercesor por los muertos que habían muerto, y dice, según el autor, piadosamente. Sí decía eso, ¿verdad? Que habían muerto piadosamente. Ahora, vamos a Isaías 57:1, si traen su Biblia, pero rapidísimo. Sí, pero espérame. El autor confunde el pecado intencional, que se encuentra en 2 de Macabeos 12:40. ¿Cuál era el pecado que habían agarrado? Del anatema. Dice acá, entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos en Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todo que por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Ese es el 16:40. Ahora, está confundiendo el pecado intencional con el piadoso. ¿Cómo? Según Macabeos 12:45 dice, mas si consideraba que una magna recompensa está reservada a los que duermen piadosamente. A ver si me están dando a entender. O sea, confunde el pecado intencional. Yo me morí por haber hecho algo que no estaba bien, por haber muerto piadosamente. Ahora sí, lee Isaías 57:1. Así es. El piadoso no es aquella persona que hace pecado y dice, ay, pobre de mí, no. El piadoso, el tzadik, en el hebreo, es una persona que sabe su condición de pecado, ¿sí? Pero que está siempre en la presencia de Dios. Ese es el tzadik, ¿sí? Que es una persona que se comporta de una manera justa, que sabe lo que está bien, que sabe lo que está mal y que de verdad lo sabe. Y el momento de saber, pues dice, eso está mal, no lo hago. Eso está bien, sí lo voy a hacer. Ese es un justo, un piadoso. Entonces, aquí el autor confunde el pecado intencional, agarro del anatema, con el pecador piadoso. Está confundiendo. Macabeos es una pseudoepigrafía
o falsa atribución, que consiste en adjudicar o firmar un documento con el nombre de alguien famoso, cosa que era muy común en esos tiempos. El ejemplo que les ponía, la hermana Enedina era una persona pues, tranquila, era una eminencia, pero yo ahora escribo una historia de la hermana, una historia ficticia, ¿sí? Entonces surge la leyenda de la hermana Enedina. Esa es una pseudoepigrafía. ¿Para qué? Para que yo como autor le dé importancia. En nuestro tiempo ya sería chisme. Pero en aquel tiempo servía para darle valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí precisamente pongo eso. Es una cosa que era muy común en esos tiempos. Era algo muy común. Ese es el problema. No, era la cultura en el tiempo aquel. Era muy común. Por eso existen tantos apócrifos, por eso existen tantos libros apocalípticos de Daniel, de Moisés, de Abraham. ¿Por qué? Porque era la costumbre. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese era el punto. Ahora, el punto es cuál es la intención del autor al escribir, por ejemplo, Macabeos, primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Cuál es la intención? Histórica. Judith. Eclesiástico, sabiduría, en qué época de la historia lo está escribiendo, por qué lo está escribiendo, en qué condiciones sociales, morales, espirituales vivía el pueblo de Israel, para que yo como autor viera la desgracia de ellos y pudiera levantarles el ánimo. Lo que les decía, por ejemplo, de Judith. ¿Qué es Judith? ¿Alguien ha leído a Judith? No, léanlo. Es un libro que levanta el valor patriótico. Es una mujer que agarra una estaca y se la truena en media cabeza a un general. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba así. Entonces, ¿qué necesitaba el autor anónimo o apócrifo? Levantar el ánimo. Esa era la intención. Sí, son libros de historia, exactamente. Entonces, es considerado, era muy común en sus tiempos. Por esto, los libros deuterocanónicos, ojo, no se pueden sacar doctrinas, pero sí sirve como cultura e historia. O sea, ¿tienen un cierto valor histórico? Sí, pero donde de aquí yo saque un libro para poder decir esto es doctrina, tengo que ver primero otras cosas. Entonces, de entrada, por lo menos, primera de Macabeos es histórico, porque está ambientado en el tiempo de las guerras de los judíos. Segunda de Macabeos es complejo. Tercera y cuarta de Macabeos ya se terminan de escribir en el tiempo de Jesús, como ya lo vimos. Voy a regresar tantito. Por ejemplo, aquí, en el cuarto de Macabeos, va desde el 1 hasta el 50 antes de Cristo. O sea, después de Cristo. O sea, es un buen tiempo. Se supone. Pero lo que voy es que se data en esa fecha. O sea que Jesús al menos sí tuvo contacto con él. Uh-huh. ¿Eh? No. ¿Sí? Es que tú estás hablando de 150 años para atrás, Mario, antes de Cristo. Macabeos. Entonces, a lo que voy es esto. Los judíos en Israel aceptaban en el tiempo de Cristo todos los libros protocanónicos como sagrados. Incluso conocían y usaban los deuterocanónicos. O sea, para ellos era, pues esa escritura, yo la uso.
¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos no era así de es apócrifo, no lo voy a meter, no lo voy a usar. Para ellos no era así. ¿Sale? Para nuestros tiempos, pues sí, ya lo vemos así, decimos, ay, no, pues no sirve. Pero para el tiempo de Jesús no había problema, porque todavía no estaba esa prohibición, apócrifo. Nace después, ¿sale? Es una traducción del griego, de la Biblia 70, o la Biblia griega, al latín. Y después, pues ya de ahí se hacen las traducciones católicas. Las traducciones que nosotros usamos es una combinación de la Biblia hebrea, pero también de la 70. ¿Sí? O sea, hay textos que no se encuentran, sobre todo en las formas. Hay textos que no se encuentran en la Biblia hebrea, pero sí en la de los 70. Entonces, hasta cierto punto, nuestra Biblia usa también las 70, pero no usa los apócrifos. ¿Sale? Entonces, nuestra Biblia en cierta forma está muy bien equilibrada. Pero otra vez, siempre es necesario y bueno leer nuestra Escritura. Pero también era necesario conocer esto porque van a decir, no, pues es que tú utilizas una Biblia mocha. No, pero es que está cortada, le hacen falta libros. No es que le hagan falta, lo que hace falta es conocimiento, que es otra cosa. Ese es el problema, que hace falta conocimiento. Entonces, usted puede usar una de estas y no pasa nada. Usted puede usar una de estas y no pasa nada. La diferencia entre esta y esta es que la leas y la practiques. Esa es la diferencia, nada más. Yo puedo tener esta y que me sirva como un soporte. O tener esta y que esté ahí. Y ya. No, pero como ya vimos, el purgatorio es más ni siquiera un estado. Ni siquiera un estado, pero más que nada de lo que vimos en Macabeos es que si Judas Macabeos de verdad si de verdad, aquí, que la familia de Macabeo era sacerdotal y sabía la ley perfectamente, entonces Judas Macabeos no iba a hacer algo que iba en contra de la ley de Moisés. Entonces me está diciendo el autor, el pseudoepígrafe, nos dice que Jasón de Cirene es el autor y que nomás le atribuye a Judas las valentías. ¿Sí? Entonces, Jasón de Cirene no sabe que Judas Macabeos es de la tribu sacerdotal, porque si hubiera sabido, Jasón también hubiera sabido la ley de Moisés. Eso sí existe, aquí orar por los muertos existe en la religión griega, eso sí existe en la religión griega, pero no estamos hablando de religión griega, estamos hablando de la religión judía. Ese es el problema, que Jasón era griego y está agarrando de una tradición griega y la copia y pega. Eso se llama sincretismo. Yo agarro algo de un lado y lo adapto ahora a otra cultura. ¿No? ¿Por qué? Porque si de verdad Judas Macabeos hubiera orado por los muertos, estaría infringiendo la ley de Moisés. Porque dice la Escritura, pues no vas a consultar a nigromantes ni orar por nada de esas cosas. Eso es si de verdad el autor hubiera sabido. Pero como no sabía, y les dije, entonces sí, yo hago un escrito y convierto a Judas Macabeos en una leyenda, aunque no sea cierto. Lo mismo es que si la hermana Enedina
pues aquí es una terrenal común y corriente, pero llega un escrito que se fue hasta la luna y mató a Godzilla allá, pues así como que ahí, qué valiente. ¿Sí me doy a entender? Yo ya vuelvo a la hermana leyenda. Dentro de la cosmovisión judía no. En otros lados sí. Pero de la cosmovisión judía, que es la que estamos usando, no. No existe. Pero otra vez, pero para eso ya hay que entender el periodo intertestamentario. Porque si no lo entendemos, pues sí vamos a como que, a ver si pues sí es cierto, pues mi Biblia está mocha, ¿por qué está mocha? Y muchas veces como que, pues no les hagas caso. Pero cuando entendemos ya ciertas cositas, como que ya nos podemos defender un poquito más. Entonces ya espero que con esto también se definan un poquito más, entendamos un poquito más, de que cuando le diga, no, es que tu Biblia está mocha, no, es porque mi Biblia simplemente utiliza el canon hebreo. Y la tuya utiliza el canon de Alejandría. Y ya. Canon es una caña de medir para poder establecer una norma. Ajá. Sí. O sea, el canon te dice, ¿sabes qué? Van a ser 39 libros y ya. Es una norma, es una ley. Pero hay otra norma, o hay otro canon que te dice, no, ¿sabes qué? Van a ser 46 o 47, si mal no recuerdo. ¿Sale? Nada más. Entonces tú tienes dos cánones, y pero no está mal ni tampoco está mal es porque simplemente con Esdras, les decía que a Esdras, cuando él dijo, vamos a cerrarlo, es hasta aquí, pero todavía no existían los libros apócrifos. ¿Sí? No existían. Surgen tiempo después, y en ese tiempo después surge la Septuaginta. Tiempo después. Por eso les dije, si Esdras hubiera vivido en el tiempo de Macabeos, créanme que en la Biblia hebrea, la que nosotros utilizamos, hubiera estado tal cual. ¿Sí? Si hubiera existido, o sea, si hubiera vivido en ese tiempo, hubiera sido, no, pues aquí está Macabeos como en esta. Pero como Esdras dijo, no, solamente estos y ya. Entonces de aquí por allá ya no cuenta, ya no se añade nada. Sí, algunos. Sí, no. No, pues son un montón. Y hay otro canon, que es el canon de Etiopía, que les había dicho, que tiene todavía más libros. Si usted abre esta Biblia, la católica, aquí usted nunca va a encontrar primera, segunda de Enoc, tercera y cuarta de Esdras, aquí no está. No están. Sí, primera y segunda de Macabeos, Judith, Esther, Siracida, Eclesiástico, añadidos a Esther, añadidos a Daniel, Tobías, Baruch. Pero otra vez, si yo me voy con el canon de Etiopía o el canon egipcio, pues voy a leer, no, es que aquí está Enoc, primera y segunda de Enoc. Y Enoc, Judas lo cita. Y también Jesús sí, y Judas cita dos veces a Enoc. En una es aquí en Judas 1:9 y la otra es cuando el ángel pelea con el diablo por el cuerpo de Moisés. Entonces, para ellos como tal, y ya con esto acabo, para ellos no era problema usar otros libros porque eran para ellos considerados inspiración. Pero cuando yo aquí le pongo toda la escritura, yo ya me estoy refiriendo a un grupito determinado. Pero si aquí nada más leo así, toda escritura es, que no tan solo es los rollos estos que están aquí, sino también hay otros rollos que están, por ejemplo, acá. ¿Me voy a entender? Para ellos no era un problema, porque la palabra apócrifo en el tiempo de Jesús no era considerada tal cual, como nosotros ahora la consideramos. ¿Sí me estoy dando a entender?
Entonces, usted puede usar el canon hebreo o el canon alejandrino y está bien. Pero para que tú puedas usar el canon alejandrino, sí tienes que saber la historia intertestamentaria. Y eso es otro cohete. Ese es otro asunto. Pero, repito, ya con esto, pero el chiste es que hay que leerlo. Y es lo que están haciendo ahorita con un capítulo diario o dos de Génesis. Ya vamos a pasar a Éxodo. Ay, está padre Éxodo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, pues ya finalizo con esto. Usted no tiene una Biblia chueca, no. Usted está utilizando un canon, el canon hebreo. Hasta ahí. El canon hebreo no lo acepta porque de Esdras, solo es de Esdras para acá. ¿Sí? Y si usted quiere el canon después de Esdras, es de Esdras para allá. ¿Por qué? Porque ya me recopila más información todavía. ¿Sí? Ese es el chiste. Y que me presenta otro panorama y otros asuntos más importantes. Para eso me sirven los libros deuterocanónicos, para entender el panorama histórico. Pero ya para eso pues hay que entender las formas literarias de la escritura.